Quiero compartir la historia de una gran mamá, una de las tantas que hay en la Biblia, pero sentía de compartir esta historia con ustedes hoy. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, 8 en adelante. Dice la palabra: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esta es una parte de la historia. Ahora vamos al capítulo 2, que es donde me quiero introducir en la historia de esta mujer. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: ¿de los niños de los hebreos es este? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Gracias, Señor, por esta palabra. Sé tu Espíritu Santo. He aquí la historia de una gran mujer que por nada dejaría que su hijo fuera preso de un edicto de muerte. ¿Quién era esta mujer hebrea que no tuvo temor a la muerte? ¿Quién era esta mujer que en sabiduría armó una canasta, una cesta y la cubrió con brea, recostó al niño y lo puso en las aguas del Nilo?
Una mujer fuerte y sabia que entendió que más allá de cualquier edicto de muerte, su niño no moriría antes, pues era un hijo con propósito. Un niño que tenía un guión escrito por el Creador y una madre que intuía que había venido a la tierra con un gran propósito. Por eso no dejaría que la muerte golpeara la vida de su hijo. Una madre que conocía a Dios y que tuvo su hijo en medio de conflictos carnales y juegos obsesivos del poder humano y lejos de Dios. Edicto firmado sin que el pulso le temblara a Faraón, pues así se siguen firmando leyes de muerte sobre inocentes aún en la actualidad. Pero nada quedará escondido en los ojos de aquel que un día dará el edicto final y el veredicto a cada uno de nosotros cuando estemos frente al gran trono. Miren, una madre conforme al corazón de Dios es una madre que entiende que ese niño que lleva en su vientre es un milagro de Dios y que está ahí porque Dios lo dispuso. Una madre sabia entrega a su niño en manos de Dios y pide que se haga su voluntad. Y eso hizo Jocabed. Ya había entregado a su hijo a Dios en intimidad antes de entregarlo en las aguas del Nilo. Una madre con visión, una madre que reconoce a Dios aún en la vida de sus hijos sin tener por qué temer. Dios le dio la oportunidad de esconderlo durante 3 meses y saben que no lo desperdició. Estuvo siempre atenta a lo que ocurría afuera, donde está el enemigo que vino a robar, matar y destruir. Esta mamá preparó una cesta, la calafateó, y eso significa cerrar las coyunturas de las maderas. Hizo un trabajo que no era fácil. Usó estopas para untar con brea y alquitrán para que el agua no entrara a donde iba a ir su niño. Y ¿sabes qué? No le importaba las circunstancias difíciles. Ella se mantuvo como viendo al invisible. Y me imagino a Jocabed que mientras armaba la cesta derramaba sus lágrimas. Habrá estado hablando con Dios para decirle: no entiendo lo que está pasando. Tú me diste este hijo y no creo que sea para que muera decapitado en manos de Faraón, un rey tomado por Satanás. Imagino que esta mamá, cuando lo puso al niño en el cesto y le da así un empujoncito para que se vaya, ¿cuánto dolor habrá sentido? Qué valentía de esta mujer tomar esa decisión. Yo creo que no lo podría haber hecho. Creo firmemente que cuando una madre ama a Dios y entrega a sus hijos a Él, más allá del dolor que pueda vivir, está totalmente esperanzada de que algo sucederá. Algo sucederá. Aunque el mundo te diga no se puede, es imposible, algo sucederá. Cuando confiamos en Dios, algo va a suceder. Las aguas del Nilo fueron testigos de ese momento tan doloroso de Jocabed, y también cuando aparece otra mujer en escena, que es la hija de Jocabed, y también está entre los juncos. Jocabed se fue seguramente a su casa a llorar, y ella se quedó, la hija de Jocabed, viendo cómo su hermanito estaba en ese cesto. Y pasó algo increíble. Diga conmigo, una provisión divina. Qué maravilloso es recibir una provisión divina, ¿no? Aparece una tercera mujer en escena, que es la hija de Faraón, de ese hombre que firmó sentencia de muerte para los niños. La hermana del niño sigue escondida ahí entre los juncos y ve esta increíble escena. La hija del faraón recogiendo a su hermano entre sus brazos. Salió corriendo ella. Seguramente fue una niña o una adolescente, hasta llegar a esa orilla. Y me encanta lo que esta jovencita sabia
hizo, porque fue muy rápida, seguramente guiada por Dios. Vamos al versículo 2:7. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, o sea, su mamá. Y no tan solo que la mamá volvió a estar en brazos con su niño, a amamantarlo, a criarlo, sino que encima dice la palabra que la hija de Faraón le pagaría por eso. Qué tremendo, ¿no? En ese momento de tanta escasez, esta mujer, por haberse lanzado por fe en las manos de Dios, por haber confiado en Dios, se aseguró después de ese acto de arrojo y de fe, se aseguró que a su hijo no lo iban a matar, porque ahora la segunda mamá era nada más y nada menos que la hija del faraón. Se aseguró que ella lo iba a criar y se aseguró que no le faltara nada. O sea, redondito todo. Era impensado. Creo que en ningún guión de ninguna novela hubiera ocurrido algo así. Pero esa es la provisión divina cuando nosotros decidimos confiar en Dios y decidimos descansar en Él, aún en la noche más oscura. Miren, una mujer fuerte es aquella que se sabe frágil. Una mujer que puede contar la historia entre sollozos y lágrimas es aquella que ha pasado por el lugar más alto, que son los pies de Cristo. Una mujer es maravillosa cuando realmente se vuelve invisible. Una gran mujer es aquella que seca lágrimas bajo el negro y oscuro cielo de esa noche eterna de dolor, de circunstancia difícil, confiando que va a amanecer, confiando que en esa nueva mañana se renovarán las misericordias de Dios y que algo sucederá. ¿Dónde está Jocabed? ¿Dónde está esta mujer invisible, hebrea, que nadie ve ni sabe lo que hace en el silencio de las noches más oscuras? Ella es una esclava del faraón, hace trabajos pesados, quizás sus ropas están añejas y no luce como las mujeres de palacio con vestidos caros, con collares. No cuelga esas joyas impresionantes en su pecho, pero sí dentro de ese pecho late un fuerte corazón que sabe amar. Porque saben que esa mujer era una mujer conectada con Dios. Y cuando una mujer se conecta con Dios, recibe el mayor tesoro, que es el amor de Dios para poder dar. Imagino a la hermana del niño que viene corriendo hasta donde está su madre para darle la mejor noticia. La que seguramente Jocabed albergaba en su corazón. Y ella sabía que algo divino iba a pasar. 3 mujeres involucradas en el perfecto plan de Dios para que ese bebé luego fuera un gran hombre de Dios, un hombre con propósito llamado Moisés. ¿Cuántas preguntas se habrá hecho Jocabed en esos minutos en que su niño navegó en las aguas del Nilo hasta la orilla del palacio donde fue recogido? ¿Le habría cuestionado a Dios ese acto? ¿Estaría un poco enojada? No lo sabemos. Sí sabemos del acto de arrojo y de fe de ella, más allá de las dudas y de las preguntas que habrán atormentado sus pensamientos en ese momento. Algún día estaremos en presencia de esas mujeres tremendas de la Biblia y quizás podamos sacarnos algunas dudas, ¿no? Y quizás entenderemos mejor de qué se trata la palabra del Señor cuando dice en Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Cuántas cosas que hoy nos suceden y no logramos entender. Pero la palabra del Señor dice, mas lo entenderás después. Quizás alguna vez le dijiste a Dios que no comprendías lo que Él hacía, o te has sentido defraudada, frustrada con Dios, y seguramente has intentado aconsejarlo a Dios sobre qué era lo mejor para tu vida, o tratar de convencerlo a Dios que te dé esa bendición que tú tanto estás queriendo. Porque así somos, ¿no? Queremos nosotros enseñarle a Dios cómo Él tiene que obrar con nosotros, cuál es lo mejor para nosotros. Y saben que Dios nunca se equivoca. Aunque te parezca injusto, aunque te parezca doloroso, Dios nunca se equivoca. Pedro, a quien Jesús le refirió esas palabras, pasó por allí varias veces y frecuentemente él sabía discutir con el Señor debido a esa manera intrépida de Pedro y a veces hasta necia de mirar las cosas y creer que su mirada era la mirada correcta. Dios es Dios y Él sabe cómo dirige los designios de la vida de aquellos que le entregan en sus manos. Y a partir de ese momento empezamos a creer y Dios se toma bien en serio la labor de dirigir aún las pequeñas circunstancias de la vida de cada uno de sus hijos. Nada es casualidad, ni lo que te sucede será por accidente si en verdad amas al Señor y caminas con Él. Solo debemos aprender a descansar. ¿Cómo nos cuesta a las mamás descansar con respecto a nuestros hijos, ¿no? Desde que los tenemos nos enteramos que estamos embarazadas. ¿Cómo crecerá? ¿Cómo nacerá? ¿Cómo será? ¿Estará todo bien? Desde que nos enteramos. Cuánta ansiedad, cuántos temores. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Yo a veces lo logro y a veces no. Es una lucha de todos los días. Pienso en esta madre cuando se alejó del río Nilo, no sé cuántas horas habría estado en silencio hasta que su hija llegó con la gran noticia. Ahora, lo que sí estoy completamente segura es que muchas veces somos las causantes de retrasar el tiempo simplemente porque nosotros las mamás no confiamos en Dios y no descansamos en el proceso. Hay que atravesar el proceso, ¿no? Hay que atravesarlo. Justo ahí volvemos a dar pasos atrás con nuestros pensamientos, creyéndonos siempre víctimas de la situación que nos toca pasar. Ahora, si pudiéramos aprender que en ese conflicto interno de desesperación, de angustia e incertidumbre, es que debemos deleitarnos en el Señor y esperar confiadamente que haga lo mejor. Entonces nosotros podríamos tener paz y podríamos tener calma en nuestro corazón. Jocabed dejó a su niño en una cesta en medio de un río y no era poca cosa, para nada. Sin embargo, estoy segura de que confió en el Señor más allá de algunas preguntas que se colaron en su cabeza. Siempre pienso en aquella cesta bien calafateada por esta bendita madre Jocabed que tanta enseñanza nos deja. Ese cesto se podría haber dirigido a otro lugar. En un río cuántas cosas pasan, ¿no? Pero no pasó. No pasó. Lo que ocurrió fue que apareció la hija de Faraón. Y esto me lleva a una enseñanza que es cuando el diablo tiene un plan para matar, Dios tiene un plan mayor para salvar. Cuando una mujer entrega su vida a Cristo, entrega todo, su hogar entero en manos de Dios. Dios cuidó esa cesta y la dirigió al lugar donde Él mismo permitiría que su madre fuera quien pudiera seguir criándolo.
Los planes de Dios son maravillosos. Depositar toda nuestra confianza en el Señor cada día hará que nosotros podamos vivir con esperanza. Hoy le quiero decir a cada una de las mujeres que está aquí, no temas. Mamá, no temas. Confía en el Señor. No temas. Los planes de Él son perfectos. Pues esta gran madre así lo hizo. Ella sabía que Dios tenía un plan para con Moisés. Había un edicto para morir, de la muerte al río Nilo y del río Nilo al palacio y del palacio al cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Moisés. El diablo intentó un camino, pero Dios lo abortó y prevaleció el suyo, porque siempre los planes de Dios prevalecen. Una madre sabia escucha su corazón y aprende a calmarlo en la presencia de Dios. Una madre sabia se adelanta a la muerte y cuando no sabe qué hacer, bien sabe dónde ir y soltar su hijo en manos del Salvador, confiando que Él lo hará. Una madre sabia no se rinde, nunca se da por vencida. Una madre sabia es objetiva, no se deja llevar por sus emociones. Una sabia mujer da un salto de fe y de confianza en Dios. Una madre sabia decide confiar sin mirar las circunstancias. Una madre sabia no estorba el plan de Dios. Perdón por mi emoción. Cuando preparaba el mensaje me venían ineludiblemente la historia de muchas mujeres que a lo largo de todos estos años como pastora he podido escuchar. Historias espeluznantes. He visto el sacrificio de tantas mujeres para con sus hijos. Creo que los hijos no dimensionamos los sacrificios de nuestros padres o de una madre de manera especial. Creo que los esposos o los padres de sus hijos no dimensionan lo que es ser madre. No dimensionan lo que hay en el corazón de una madre. Nadie imagina lo que hay en el corazón de una madre. Nadie imagina. Yo como mujer, como mamá y como pastora que he ministrado tantas mujeres, que he escuchado tantas historias, he derramado lágrimas con muchas de ellas porque no me podía contener. Y decía, Señor, ¿cómo pueden hacer todo esto? Mire, el amor de una madre es increíble, es inagotable. Es inagotable. He escuchado locuras que han hecho madres por sus hijos, pero locuras, con tal de salvar a su hijo. He visto sacrificarse a mujeres de una manera. Mujeres que no comían para que alcance para sus hijos, mujeres que no dormían, mujeres que han perdido sus hijos, mujeres que han sido abandonadas por hombres irresponsables y que los han dejado solas con la crianza de los niños. Miren, yo 4 años estuve separada criando una hija. Les aseguro que es muy difícil. Muy difícil. A lo largo de estos años, al escuchar a tantas mujeres, había mujeres que el dolor las visitaba, pero cuando alguien te visita se va, ¿no? Pero también he conocido historia de muchas mujeres, muchas que están hoy aquí,
que han sido habitadas por el dolor. Cuando uno es habitado por el dolor, es porque es un dolor que permanece, un dolor que está. Pasa mucho en las mamás que han perdido hijos, en las mamás con chicos con alguna discapacidad, con alguna enfermedad crónica, que vos las tocas y les saltan las lágrimas, porque hay un dolor que habita en ese corazón. El ver la limitación de un hijo, el ver que no tiene las mismas posibilidades que otros. Ver a mamás que alzaban sus hijos discapacitados, que ya eran grandes y los seguían alzando. Yo decía, ¿cómo sacan fuerza? Esa es la fuerza del amor de una madre. El amor de la madre para mí es incomparable, es inagotable. Yo hoy como mujer y como madre quiero honrar a las madres. Quiero decirles que no están solas, que Dios conoce de sus sacrificios, que Dios conoce de sus lágrimas, que Dios está con ustedes, que tan solo descansen en el Señor. A veces parece que es como demasiado todo. Y he escuchado que más de una me decía, ¿qué más me puede pasar? Basta ya. El rey David en uno de los salmos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra con su gran poder y con su brazo extendido. Los montes simbolizan los problemas. El rey David se veía en ese momento con una montaña de problemas y él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y automáticamente entendía y decía, mi socorro viene de Jehová. Quizás hoy estás atravesando un momento de esa noche inagotable, oscura, difícil. Tan solo ora y descansa en el Señor. Ora por ese hijo que está en adicciones, ese hijo que está con problemas de salud. Ora. Mire, la oración es una cobertura, es una protección que nosotros les damos a nuestros hijos. Yo he aprendido a la fuerza a descansar en el Señor orando cuando mi hija hace más de 15 años, 16 creo que se fue a vivir afuera. Y decía, ¿cómo hago? No la podía abrazar, no le podía dar un beso, pero decía, oro. Y aprendí a orar y descansar. Soy mamá de 5 hermosos hijos. Hermosos. Con un corazón. Yo me babeo con mis hijos, son mi gran tesoro. Ahora con mi nieto también, con ese doble babero así. Pero muchas veces tenía la sensación, y que creo que la mayoría de las mamás tenemos, como que nada es suficiente. Como que siempre decimos, tendríamos que haber dado más o querer dar más y no poder, de acompañar, de estar, de hablar, de orar, siempre está esa sensación de que no alcanza. Bueno, a mí particularmente con tantos hijos biológicos y tantas espirituales, siempre tengo esa sensación que como que nada alcanza, como que siempre estoy en falta con tantos hijos. Pero he aprendido en que quizás no pueda abrazar a todos o compartir ahí un cara a cara, pero sí que con mi oración los alcanzo, que mi oración es la que los protege, que mi oración hace que el plan de Dios se acomode en la vida de ese hijo, de esa hija, para que sea cumplido. Porque las mamás estamos para eso, ¿no?
para amar, para contener y con nuestras oraciones y nuestro ejemplo direccionarlos. Hoy quiero que las mujeres se pongan de pie, las mamás se pongan de pie, mamás del corazón, mamás biológicas, las mamás. Y yo le voy a pedir a los varones que oren por nosotras las madres. Yo quisiera que los esposos puedan comprender a la madre de sus hijos, que puedan honrar a la madre de sus hijos. Si aman sus hijos, tienen que amar el vientre de donde salieron sus hijos. Tienen que amar a las suegras, porque de ese vientre salió la mamá de sus hijos, ¿sí? Yo aquí tengo a mi nuera y sé que me quiere, como yo amo a mi suegra. Pero de verdad siento que hay que honrar a las mamás. Las mamás hacen un sacrificio todos los días, de todo tipo. Mire, no a todas conozco en profundidad, pero a la mayoría sí. Y de verdad son madres que me saco el sombrero. Son madres extraordinarias. Las he visto darlo todo, pero darlo todo.